Hola, a mí me tocó la película, bueno, la elegí yo, Los Reyes, de Isvanos Novikov y Bettina Perú, que ellos tienen varios documentales, con un nombre aparte, Surire, La muerte de Pinochet. Y bueno, ¿por qué elegí esta peli? Creo que básicamente por dos cosas. Una, porque ocurre en el Parque Los Reyes, que queda cerca de donde yo estudié. Yo estudié en el Arci, que está en Huérfano. Entonces a veces íbamos para allá y como ahora no estamos acá encerrados, me dio un poco de nostalgia, quería viajar a un parque de alguna manera. Y lo otro es porque acá encerrado me ha dado mucho por grabar a la Maya, ¿no? A la gata que vive acá, entonces pensaba cómo acercarse a grabarse animales sin de repente caer en esto de humanizarlos o hasta cómo, cómo acercarse a ellos, sonora y visualmente, porque me gusta cómo trabajan ellos harto el sonido también, creo que le dedican harto. Y, y bueno, eso fue como el motivo, ¿no? De este documental que trata de chole y fútbol, dos perros callejeros que divagan por el parque Los Reyes, y entre medio están como estas conversaciones de los skaters que se van uniendo y haciendo como un mundo más callejero y más a la periferia como de como un sistema, un orden, un progreso. Y, y bueno, para no lanzarme con tanto tiempo, me gustaría saber qué les parece, qué opiniones tienen. Eh, yo, pucha, cachaba a los directores, pero nunca había visto nada de ellos. Cachaba más o menos el estilo y me sorprendió encontrarme porque yo pensé que íbamos a ver más desde la mirada de los animales. No me imaginaba estas voces en off que cuentan otra historia, por ejemplo. Entonces como que me sorprendió muy gratamente, igual como con lo crudo igual de los relatos cada cierto rato, como que es súper verdadero, y como que lo agradecí. Y además me gustó mucho esta mirada, porque tiene como esta bla bla de humanos, y al mismo tiempo tú tenías en pantalla como a los perritos y es como que dijeran, oh, esta gente es como tan estúpida, no sé, como que a rato me da mucho esa sensación de que como que, bueno, ¿por qué se calientan la cabeza si pueden jugar con esta pelota y lo voy a pasar bacán? Como que me daba eso como estos dos mundos que resultaba súper interesante. Bueno, lo que decía Alexi era que igual la idea de esta película era acercarse a los animales sin necesidad de humanizarlos, pero yo encontré que aun cuando no le pusieran voces en off o cosas así, igual se notaba como la personalidad de los perros protagonistas, porque ellos se notaba que ellos tenían un pasatiempo, o sea, tirar las pelotas a ese como, no sé cómo se llaman esas cosas, como foso donde patinan, y ahí para que la gente se las tira de vuelta, porque ustedes tenían un pasatiempo, igual reaccionaban ante lo que pasaba alrededor, por ejemplo cuando hacían ese evento de skater y quedaban en la valla y no podían alcanzar su pelotita y se notaba como su tristeza. Eso demuestra que tal vez los animales tal vez no tengan el mismo como forma de pensar que los humanos, pero igual tienen como su personalidad. Yo vi vi una película muy inteligente por el aspecto de que inicialmente pareciera que fuese un documental sobre perros, sobre dos protagonistas, dos perritos muy lindos, callejeros, o por lo menos que se encuentran sin amo, ¿no? En la calle. Pero no es así. Es una ficción y un documental, porque lo que vemos en la imagen es todo documental sobre los perros, ¿no? Me imagino que filmaron muchísima película de los perros, también me imagino que los colocaron de alguna manera haciendo ciertas cosas que ellos querían, se adentraron en ese mundo de los perros, que ellos jugaban con las pelotas y la cuestión y esto y aquello. Pero aparte de eso, lo que más me interesó fue el discurso de ficción que crean con estos muchachos, con estos cabros chicos de la calle, no de la calle, pero que se la pasan mucho en la calle, que hablan de las drogas, y toda esta ficción que se crea me pareció un discurso mucho más interesante inclusive
que la filmación de los perros, porque en los perros, si bien al principio nos presentan a todo este mundo cotidiano de los perros y al final terminamos con el fallecimiento de uno de ellos y la soledad del otro, no hay como una estructura, no hay un conflicto. Sin embargo, sí lo veo en la ficción que crearon y en esa ficción que solamente escuchamos, donde sí hay una estructura y hay conflicto, hay la presentación de los personajes, lo que ellos quieren, hay el cambio de los personajes de estos protagonistas del arco de transformación. Y por eso es que digo que me pareció mucho más interesante que inclusive toda la filmación de los perros, aunque obviamente me parece un poco discursivo en el trato de todo el guión que hicieron para escribir los diálogos entre los muchachos. Y digo discursivo porque lo veo así como que nos lleva más que nos deja, nos lleva a decir, mira, no, es esto y es aquello. O bueno, los muchachos dicen muchas cosas que inclusive anoté por acá, que son, es lo que te digo que me parece discursivo. Por ejemplo, ya al final dice, ya no estoy para eso, ya tengo 21 años, otro le dice, tu rehabilitación sería trabajar. Entonces ya esto aquí nos da como un discurso de que, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, más que dejar al espectador que se lo forme propiamente. No diría que lo veo panfletario, pero sí un poco discursivo. Pero como digo, y me pareció muy, muy, muy interesante la forma en que relatan y dejan colar esa ficción por debajo y que uno la lee entre líneas o la escucha entre líneas, en este caso, por encima de lo que es toda la imagen documental de los perros. Complementando lo que decía Argenis, a mí como me ocurrieron varias cosas con la película, a lo mejor voy a hacer el contrapunto aquí, porque me ocurrió que esa mirada que tenían hacia los perros, no logré empatizar con los perros, no logré. A mí me encantan los animales, pero no logré empatizar, no sentí incluso las diferencias, no sentí la muerte, no sentí, como dijo Argenis, arco dramático, realmente no sentí lo que pasó, no me sentí cercano a los perros, ¿cachai? Pero sí me ocurrió ¿cómo se llama? Que también le puse más atención a lo que decían los jóvenes y me llamó la atención, me llamó mucho la atención y me dejó mucho pensando por qué utilizaron ese recurso, ¿ya? ¿Por qué usaron ese recurso? Incluso llegué a pensar en un momento, con mi visión de periodista, la de formación profesional, que quisieron a lo mejor utilizar el mismo recurso de cuando los periodistas tienen una fuente que quiere ser anónima y le borran la cara y no lo muestran o lo ponen en sombras hablando, porque muchas de las cosas que hablaban los jóvenes, y yo me lo imaginaba de 16, se me fue después que tenían 21 años, me lo imaginaba de 16, 17 años, que hablando de drogas, hablando de sexo, tratando mal a los papás, de la violencia que tenían dentro de las casas, de ese asalto que tuvieron, que culpan a los carabineros. Me imaginé que querían dejarlos en el anonimato por un tema, no los pongamos en problemas estos chiquillos, ¿cachai? Me pasó eso, pero después leyendo sobre el documental, leí que ellos partieron el documental pensando que ellos iban a ser los protagonistas, o sea, ellos iban a mostrar a los chicos que participaban haciendo skate en el parque, y que ese era el foco, el objetivo del documental, pero resulta que cuando los chicos le ponían la cámara encima, los chicos eran muy falsos y querían mantener esa honestidad. Entonces lo que hicieron fue un recurso en que los chicos no tenían cámara, solo tenían la forma de grabarse. Entonces entiendo yo que las conversaciones son reales, por lo que leí, ¿ya? Que no hay nada preparado, ¿ya? Pero creo que me pasó eso, que habían como dos historias en paralelo, que una con la que no logré empatizar con los perros, pero ni siquiera vi que lo humanizaran, no me pasó, ¿ya? Y me pasó otra cosa que me pasó doble, o sea, sentí interesante, pero también dije, bueno, está bien utilizado el recurso,
está bien logrado, sobre todo pensando que si no los querían mostrar, pero al final le ponen los nombres y hasta los apodos. O sea, no sé, dejo como para el diálogo. Sí, como para complementar un poco la idea, igual a mí me pasa de que, claro, creo que el mundo de los perros también quizás no tiene un conflicto tan grande porque es otra forma de vivir, como que en general las personas son las que tienden a entrar dentro de conflictos constantemente, y por eso creo que la muerte también es tan repentina, como que no es como que haya que podría haber sido un hecho mucho más dramático, es como que de repente se empieza a llenar de bichitos y una gota de sangre y se murió. Y bueno, creo que es coherente como con esto animal, como de no humanizarlo, y quizás también eso mismo hace que no se genere una empatía. Y bueno, a mí, claro, quizás tampoco me generó una empatía tan grande de los perros, pero creo que es coherente como con esta forma más animal. De hecho, también como este uso de los bichos, que es como ver incluso más allá todavía, es como que al final como que los perros también es un organismo que cuando fallece los bichos se van a alimentar, y me parece que va de una línea, y Argenis decía que claro, estos skaters eran aficionados, pero al final, como bien dijo Héctor, no han lo aficionado. De hecho, yo creo, o sea, no leí nada, pero pensando en cómo el hecho del rodaje, creo que fue más aficionado quizás hasta lo de los perros, porque como que me lo imagino a los directores llevando un canasto de pelota de tenis y tirándoselas por ahí. Bueno, obviamente exagerando, ¿no? Pero eso. A mí, en cuanto a la empatía, me pasó que la primera parte, aunque los presentaran en primer plano y entráramos un poco a la emocionalidad de los perros, tampoco sentí como que estaba siendo yo empático con ellos, solamente era como verlos en detalle nomás. Pero cuando después hay un contraste y los muestran en invierno, solos, mojados, ¿cachai? Ahí me di cuenta que sí había sido empático, porque me dio pena por ellos, me sentí solo igual que ellos, como que lo había conocido de una forma, y cuando los vi en la situación contraria me di cuenta que sí estaba siendo empático con ellos. Lo que me pasó sí es que sentí que la historia la contaron dos veces. Ese contraste lo mostraron primero con el invierno, y después de nuevo estaban rodeados de gente, escuchando lo que hablaban, y después estaban en Navidad solos de nuevo. Entonces, la pregunta que me hago yo, y si podemos hablar de ese tema, es si era necesario que durara 1 hora o podría haber sido un relato más corto. Podría haberse hecho como un cortometraje a lo mejor. No sé si opinan sobre eso, algo parecido. Yo creo que sí, podría haber sido un cortometraje. Yo, para terminar de complementar como estas ideas de empatizar o no empatizar, a mí me gustan mucho los animales, pero soy más cat lover que dog lover. Al principio sentí como una distancia, observar como su vida cotidiana. Creo que al final, ya cuando se muere uno de los perros, ahí como que realmente me pregunté, no puede ser que me estén matando a este perro. ¿Habrá sido verdad o intencional de los directores, que por lo demás sabemos que son bastante crueles en sus técnicas? Si han visto algunas de las otras películas, como que siempre llegan al límite de las situaciones, y después cuando salen los créditos, que efectivamente murió, era como un golpe bajo, por así decirlo, de como mostrarte ese final triste, desolador, del perro llorando entre medio de los skaters. Por ese lado me pareció como, bueno, no sé, como que me estaban manipulando también por los textos que se escuchan atrás de esta vida de estos jóvenes como muy marginales, que creo que eran bastante naturales, fidedignas. Si uno se ha movido en esos ambientes, como que suena, o sea, muy cotidiano. Y viéndolos como también son estos jóvenes que no trabajan, que en realidad viven de la madre, viven vagando como los mismos perros que viven en el parque. Yo sentí eso, es como que los chicos que no vemos en realidad son como esos perros que van ahí todos los días, que sacan la vuelta, por así decirlo, que le pechan comida a la abuela si el papá no le da. Es como que hay una analogía ahí, como no los vemos, pero yo lo que veo en pantalla son estos perros. Escucho estas historias de gente que no quieren ir a trabajar, o que se empastillan para no sentir esa realidad, esa marginalidad.
en el invierno, como decía el Sebas, es poco lo que pueden hacer los perros. Yo me pensaba ahora en la cuarentena, a este perrito que queda, ¿alguien irá a dar de comer? Porque cuando hay muchos movimientos, los perros callejeros, obviamente que reciben comida, pero en la situación ahora de la pandemia, ¿cuántos perros callejeros ahora estarán sin amparo, sin nada? Entonces como que, bueno, en el contexto actual me hizo hacerme esas preguntas que quizás no me las hago todos los días, pero sentí como que había cierta manipulación desde los directores de como mandarte algo. Quizás podría haberse un relato más corto, pero como ya lo vimos muchas veces comercialmente es distinto, y si vieron la cantidad de logos que tienen, financiamiento no les faltaba, y ahí tenés que como que cumplir ciertas normas. El sonido me parece que era un trabajo muy bien armado. Por lo que sé, la mayoría de las cosas están hechas en Foley, así que es el medio trabajo hacer millones de pisadas, jadeos y demás, y creo que funciona. Y respecto de las imágenes de estos bichitos, como dice, creo que es parte también de ver ese ambiente de una forma que no lo vemos nunca. A mí me sorprendió el tipo de lente, no sé si es macro o qué, pero como el nivel y cómo se veían las mosquitas, como que ahí dijo, bueno, vale la pena, por ejemplo, ver esto porque, no sé, como que nunca lo veo de esa forma, o cuando el bichito se está cayendo y al final como que, ¡pum!, no lo puede salvar. Esa escena es como lo mismo de la película, estoy tipo, no, que no se caiga, hasta que se cae. Como que igual siento que nos están manipulando toda la película. Bueno, sí, claramente yo creo como, de hecho al final, ¿no? Como que hay una especie de fantasma del perrito que se murió en el fútbol, creo que aparece y, en dos planos, y como que se murió y de repente volvió. Y claro, después termina la película y dice, no, que efectivamente murió. Entonces como que también es como un final justo en Navidad, como una especie de fantasma navideño que aparece. Y sí, yo creo que ese es como contraste que se ve entre como el lugar mismo que tiene su propia orgánica, y cuando va a ser intervenido como desde estas winchas que los bichos no pueden seguir subiendo al árbol porque se rebalan, hasta el perrito que no puede sacar la pelota, como dijo Andrés. Es como que también habla como de la intervención del lugar, o de esta tensión, ¿no? Como entre hasta progreso, pues, lugar mismo. Y eso creo que a mí me parece que está bien logrado. Ahora, como dijo Seba, yo no sé si se podría haber llegado a ser corto. O sea, obviamente quizás se pueden apretar más los temas, porque al final hay algo más contemplativo que eso lo hace alargar. Pero también, como bien dijo Flo, hay varios fondos que ya habían compromisos de por medio. De hecho, hasta una entrevista, no sé, quizás la misma que leyó Héctor, decía que en un momento ellos se fueron de los skaters, pero ellos todos los fondos que habían conseguido era contar una historia de skater, entonces tenían que dejarlos de alguna manera, no se podían ir netamente a los perros. Yo lo que encontré, que no sé si les pasó a ustedes, pero al ver esta película como que me hizo recordar un poco Un Fuego Lejano, porque también es como una película con una narrativa así diferente. O sea, no es como una estructura así típica que vemos en las películas comerciales, es más como un slice of life, o sea, situaciones cotidianas. Ahora bien, la diferencia es que aquí lo vemos desde el punto de vista de los perros. A partir de los perros, y escuchamos todas las conversaciones humanas que pasan alrededor y se van formando historias. Ahí me hizo pensar que uno va por la calle y ve, por ejemplo, un perro, un pájaro, cualquier cosa. ¿Qué habrá escuchado ese animal de los humanos? ¿Qué historia habrá escuchado? ¿Cómo se la imaginarán ellos? ¿Qué punto de vista tendrán? Es como algo interesante que uno podría pensar a partir de eso. Sí, bueno, rápidamente para lo de Héctor, para complementar lo que dijo Héctor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo hablaba del arco de transformación en los skaters, en la historia de ellos, no en la de los perros, porque ahí no vi eso, pues, o sea, ahí lo vi como te dije, me imagino que ellos filmaron mucho perro, y después editaron. No vi una estructura, sino quizás hasta el final donde muere uno y ya le ves algún desenlace, ¿no?, a la historia. El arco de transformación sí lo veo en la historia de los muchachos, en esta historia que se escucha. Y bueno, en otro aspecto, estuve leyendo, creo que ganaron premio por montaje. Eso sí me pareció muy bueno, el montaje que realizan, porque inclusive hacen un montaje tonal donde tratan de alguna forma de unir estas dos historias entre la imagen y el discurso de los muchachos,
y lo hacen a través de un montaje tonal. Anoté una cosa por acá, por ejemplo, el jadeo de perro. Vemos un perro jadeando y la escena, el plano siguiente, vemos un sistema de regado del césped. Luego vemos el ladrido del perro, el perro ladrando, y el siguiente vemos la tos de la niña. Entonces ya ahí tú ves cómo van uniendo las historias con lo que llamamos montaje tonal. Y también vi un montaje por asociación, por contraste, cuando vemos al perro muy tranquilo, un primer plano del perro, mientras que en lo que estamos escuchando es la discusión entre los muchachos, la discusión entre los cabros chicos, porque están peleando porque uno parece que insultó a la mamá. Entonces, esta forma de contrastar la historia me parece bien interesante, porque así también logramos unirla y logramos tener esa visualización de lo otro que no estamos viendo, pero que estamos escuchando. Y bueno, es bien interesante a la hora de uno de contar una historia también, detenerse un poco en el montaje, cómo la voy a montar después, para que sea también interesante al oído e interesante a la vista. En todo caso, Argenis, claro, yo justamente, a lo mejor no me expliqué bien, pero me refería justamente a eso, de que con los chicos encontré ese arco, como dices tú, pero con los perros me costó, y creo que no sé, creo que técnicamente la película es impecable, ¿cachai? Pero en términos de contar el relato, fue donde me produjo a mí esos ruidos, ya esos problemas, porque, y te estaba recordando, creo que fue la Luz Croxato que nos dijo en la charla hace un par de semanas atrás, que uno, y estoy hablando como público, ya, como público, tengo que interesarme por el personaje que me ponen al frente, ¿cachai? No como director, o sea, y yo lo he visto, y lo hemos visto en muchas películas, que el director se enamora de un personaje, pero después ese personaje el público no lo quiere, y yo creo que a lo mejor pudo haber pasado eso, porque a mí me pasó eso, o sea, técnicamente yo no puedo hablar nada de la película, me encontré que ese recurso de, no sé cómo se llama, en que el sonido de los muchachos no tuviese nada que ver con la imagen que me estaban mostrando los perros, lo encontré súper interesante, súper bueno, súper técnicamente bien hecho, pero no me preocupé de los perros, o sea, de hecho, creo que la no muerte o sea, la muerte o la no muerte de la perra, o no mostrar la muerte de la perra, fue como, bueno, ¿y qué pasó aquí? Me pareció que toda la película era una sucesión de hechos que no tenían hilación discursiva, y estoy hablando en torno a los perros, porque de repente aparecía un campeonato de skate, y era como, bueno, ya, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Están presentes los muchachos que están hablando? ¿O solamente estamos viendo lo que pasa con los perros? ¿Cuál es la importancia para mi relato, para mi historia, el tema de que hubiese o no hubiese ahí un campeonato de skate? Y en ese sentido, yo le encuentro toda la razón a Sebastián. O sea, yo he visto documentales donde también hacen muchas cosas. Hace un tiempo hablábamos de ese silencio, cállense, en ruso, que no lo puedo pronunciar el nombre, donde muestran lo que ocurre en una calle y nada más. Pero tú empatizas con los personajes que están en la calle. Y aparece esta señora llamando a su perro y uno se emociona con la señora. Pero aquí me pasó que no, por eso les digo, no sé qué me pasó, si fue el contraste de sonido, lo técnico espectacular, pero la verdad que incluso cuando después se murió la perra, y cuando, como dice Alexis, de repente en 2 imágenes apareció, yo dije, chuta, no estoy entendiendo esta película. Y después me dice, sí, se murió. A ver, ¿qué onda? ¿Qué fue lo que vi? Quedé con esa pregunta, de lo que vi, porque lo que escuché me pareció interesante. ¿Me entienden? Lo que escuché en torno al tema de los muchachos me pareció súper interesante. O sea, creo que, no sé, se enamoraron mucho de los perros, teniendo lo importante ahí al frente, que eran a lo mejor los chicos, y no supieron resolver bien. Me recordé también a la película Rancagüina, Un fuego lejano, porque en Un fuego lejano creo que lo conversamos. Esa relación que hicieron entre los perros vagos de la plaza y estos 3 hermanos que se comportaban como una camada, una jauría de perros, y que al final incluso terminaban ladrando, creo que crearon una conexión que me fue mucho más fácil a mí como espectador entenderla
que en este caso. Y creo que me pongo en la visión de personas, porque nosotros hemos estudiado cine, nos gusta el cine, vemos películas, podemos entender lo que quisieron hacer, pero me pongo en el caso de una persona que no es asidua mucho al cine y la va a dejar a los 5 minutos, no la va a entender, simplemente. Sí, mira, yo creo que esto de, por ejemplo, cuando llegaron de hacer este campeonato skate, creo que hay algo que tiene que ver, que aporta a esta construcción de los perros, porque de hecho que la pelota haya quedado atrás de la reja, al final yo creo que era ese el hecho, como es un lugar que es de los perros, que ellos están ahí casi todo el año, y de repente, pum, ponen reja y se ven invadidos, y creo que eso también uno lo puede hacer asociaciones, y que pasa mucho, y también con los mismos skaters quizás del lugar, o pasa eso, ¿no? Creo que, claro, lo que sí nos enfatizan dramáticamente, porque creo que tiene esta línea más, que quizás dramatizar sería más considerado como humano, no sé, pero igual a mí me pareció, dentro de esta lógica, me parece extraño al final cuando vuelve a aparecer el perro como esta especie fantasmagórica, porque al final como algo que yo sentía, como que estaban tratando de dejarlo como no lo menos humanizado posible, pero al final es como una ensoñación en Navidad, como con este perro. Bueno, así lo leí yo más que nada, como que me generó algo más extraño. Sí, yo solo acotar que creo que como la película está con dispositivos de mucho distanciamiento respecto de los chicos y de los perros, hace justamente que no pueda llegar a empatizar. A mí, insisto, me pasó lo mismo un poco con el tema de los perros, pero yo lo estaba viendo, pero decía, bueno, es como veo el cotidiano, estas imágenes del día a día del parque, pero no es que me generaba ¿qué va a pasar mañana? Porque mañana es como, es eso, la vida de los perros es todos los días jugar con la pelota, está con siempre una botella, una pelota distinta. Y respecto de los chicos, yo difiero en el sentido de como que no creo que haya una transformación, porque hasta el último minuto le está diciendo tenés que ir a trabajar, pero yo imagino que ese chico, no sé si habrá ido a trabajar, no sé si se habrá rehabilitado, sentí que era como el mismo transcurrir de los perros, como que era como siempre lo mismo, un poco que sé, que veo que cada conversación se trata de lo mismo, que no hay un avanzar, así como los perros no salen de ahí, los chicos tampoco salen de esa situación de precariedad o del hoyo en el que están. El hoyo, y además el skatepark también es un hoyo, entonces como que insisto, que nos están haciendo sentir estas cosas de forma distanciada, pero en realidad es como cosas muy, por así decirlo, negativas o no narrativas, son sentimientos, pedazos de este espacio, pero no le veo como una transformación ni nada como narrativo así al nivel que te puedas empatizar o emocionar a grandes. Sí, la película juega yo creo que en general con esta distancia, ¿no? Como que nunca te trata de acercar, porque de hecho los vínculos entre skater y perro, como diferencia que lo tocaron con el Fuego Lejano, nunca se ve. Entonces como que nunca hay estos vínculos o esta cercanía hacia los personajes que uno diga, oye, hay una empatía de mí hacia esto grande, como que creo que no se logra, pero tampoco creo que lo busquen, la verdad, como que ellos quizás la acomodan generar esta distancia. De hecho ellos en otras películas se le ha dicho que son películas frías las que hacen, con cierta distancia hacia sus personajes. Entonces creo que eso también lo ocupan, la agrede. No, que me di cuenta que al principio empezamos hablando de si acaso empatizamos o no con los animales o con los personajes. Y ahora, claro, lo que dice el Alexis es que a lo mejor no buscan eso, que nosotros empaticemos. Pero entonces, ¿qué es lo que se busca con una película así? Yo me gustaría saber un poco eso, porque a veces de repente uno hace películas también con un ritmo que no es común, con un montaje más contemplativo, la duración de los planos alargada, y de repente siento que lo que buscan es como incomodarlo a uno, pero ¿con qué objetivo? ¿Quieren que uno piense, que uno se tome el tiempo para meditar? ¿Esta película qué es lo que pretendía, según ustedes? Si no es empatizar, ¿qué pretendía? No sé si puedes responder esa pregunta. Yo igual creo que de repente estas películas como que quieren que uno frene un rato, ¿cachai? Como detente a mirar este espacio como tranquilamente
quizás salir un poco de lo que uno está acostumbrado a ver, que de repente uno ve películas que como que te bombardean de cosas. Quería complementar un poquito con que el Andrés dijo que le hacía acordar Un fuego lejano. A mí me hizo acordar a las películas que hace Mafi, como Propaganda o Dios, que es como, mira esto, ¿cachai? Aquí sí tenía más como, quizás te guiaba para un piensa por allá, bueno, ellos igual lo hacen, pero pero claro, esto como de observa, ¿cachai? Como date el tiempo de observar y como piénsalo, como mastícalo. Tampoco pienso que vaya a responder lo de Sebastián muy bien, porque ¿sabes qué es lo que ocurre? Que siento que muchas veces en esas películas que son contemplativas, en esas películas que no tienen un arco dramático claro, por ejemplo, hace poco vi una película de Jim Jarmusch, que Jim Jarmusch tampoco tiene mucho sentido sus películas, tampoco tienen un crecimiento, sus personajes no van a ninguna parte. Entonces, pero tú sabes que tienen un discurso claro, y el discurso, lo que te tratan de mostrar, ese por último, mira, esta es la realidad, te lo dejan claro. Y tú sabes que vas a eso, y la película te lo muestra y te lo dice de un principio. A mí me ocurrió que aquí el discurso estaba un poco perdido, y creo que con lo que ustedes han dicho y con lo que yo leí me deja claro. O sea, ellos dijeron, vamos a ver el parque de skate, nos encontramos con estos skaters, y chuta, lo que nos vendió, le gustó a la gente fue los skaters, entonces hablemos de los skaters, pero lo que a mí me gustaron fueron los perros. Entonces, ¿qué es lo que me vaya a mostrar? ¿Me entiendes? Entonces, por eso te digo, y hay otra cosa que, o sea, por ejemplo, cuando dijeron la intervención esta del campeonato, ¿ya? Sí, pero está bien, vemos que interviene en el mundo de los perros, pero pucha, ahí voy de nuevo, ¿me estáis hablando del parque de los perros o de los skaters, estos muchachos? Y por eso yo dije, pero ¿qué le pasó a los muchachos? Pero que estábamos hablando de los perros. Chuta, entonces estamos hablando de los skaters o de los perros. Me volvió a aparecer ese mismo problema, ¿me entiendes? Y creo que ahí hay otro tema que igual lo dejo, a ver si lo podemos hablar de ahí. El tema, y que lo decía también el Ricardo Carrasco en algunas clases y en su charla que hizo sobre documental, el intervenir la realidad. O sea, el documental no te muestra toda la realidad, te muestra una realidad, es solo un ojo que está mirando, ¿ya? Que te lo ve en 2 dimensiones. Y en ese sentido no puede ser objetivo, pero también está bien intervenir la realidad, porque hay que ser honesto, en esta película se notaba que pasaban muchos meses, pero no podía ser que la pelota nunca se les gastara la pelota de tenis, y se les veía que eran pelotas nuevas, y ahí como que uno decía, chuta, estamos perdiendo ya la realidad, están buscando humanizar estos perros, pero no lo hacen, no lo humanizan. ¿Por qué no lo humanizan en el fondo? Si te la vayas a jugar, juégatela, si no, no tirís cosas por tirar. Y lo mismo me pasó cuando pasaban estas burras, estos burros y estos ciclistas en burros, también, o sea, iban en un sentido y después aparecieron en otro sentido, claramente intervenidos. O sea, ahí yo claramente dije, los pararon, los detuvieron y les dijeron, oye, ¿podéis pasar de nuevo para tomar té con los perros? Y al final le daban las gracias a los dueños de estos burros. Entonces yo dije, tengo razón, o sea, los detuvieron, conversaron y les pidieron que pasáramos por esa zona. O sea, hay intervención clara, no sé si es ética o no ética. Hay documentales que juegan con eso de una manera sorprendente, no sé si vieron El Puente, ya juegan con la ética al límite, que es precioso ese documental, lo recomiendo harto, pero no sé, a mí yo insisto, lo que me faltó y que lo que no me hizo empatizar también fue el hecho de que, bueno, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que vamos a ver? Déjamelo claro, o déjamelo claro que vamos a ver las 3 cosas, como contrastan las 3 cosas, así como se está contrastando el sonido y la imagen, a lo mejor era el contraste de estas 3 cosas, no sé, por eso te digo, no logré enganchar con la película, y cuando terminó fue gracias. Yo quería decir que creo que eso del documental, yo creo que igual hay como que dejarlo de ver de manera tan puritana, porque o sea, creo que existe una corriente que quizá el cinema verité, que trató de dejar la cámara y que las cosas pasen, pero yo creo que en su origen el cine
hubo intervención, pues, desde cuando pusieron los Lumière pusieron la cámara a grabar a sus trabajadores en la industria y algo falló y dijeron, allá, ahora entren de nuevo. O sea, hay una especie en su origen que era un documental y no. O Nanook, que es como conocí el primer documental, y claramente fue muy ficcionado, fue muy manipulado. Entonces, como que no. O sea, yo creo que está claro. De repente uno ve una imagen, la pelota está hecha mierda y después parecía como nueva, y yo creo que se gastaron varias pelotas. En general, yo como que la asumí y no me molesta, porque creo que como que el documental tiene eso de ficción, ya desde cómo poner la cámara ya se está ficcionando. Y yo creo que, claro, quizás hay líneas abiertas para poder como interpretar, que yo por lo que tengo entendido eso le gusta a todos los directores, pero también hay líneas que muestran como, por ejemplo, se ve de repente un reflejo de la grúa, o se ve este plano con los edificios atrás, contraste con el parque. Entonces hay como contraste de cosas que uno puede ir haciendo asociación, que algunas son bastante libres, otras no tanto. Ahora, respondiendo a la pregunta del Seba, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cata, que a veces hay películas que de repente te quieren generar otro tiempo de contemplación o salir de un conflicto tan latente, porque son formas que uno está acostumbrado, y el cine creo que tiene muchas experiencias posibles, pero generalmente hay una hegemonía de cierta tendencia. Y está bueno ver otro tipo de películas y tener otras experiencias quizás como esta, que yo no creo que sea tan distinta, pero igual tiene otra apertura. Primeramente el documental debe tener su guión, eso estamos claros. Hay mucha gente que piensa que el documental es solamente filmar y luego lo hacemos. El documental tiene igual una estructura y tiene un guión. Para responder lo que estaba diciendo Sebastián, hay una clasificación de la estructura del guión, siguiendo mucho la estructura de McKee, la forma de presentar los guiones que él muestra. El que todos vemos, la estructura que generalmente conocemos, es la que se llama arquitrama. Es la estructura que tiene igual su inicio, su desarrollo, donde vemos el conflicto, luego tenemos la crisis, el clímax, terminando con el desenlace. Eso tiene una estructura llamada arquitrama. Hay otras estructuras, por ejemplo, una que se llama minitrama, y la utiliza mucho Jim Jarmusch, a propósito de las películas que estaba hablando Héctor, y es una trama diferente, porque es más del mundo cotidiano, es más de, por ejemplo, no sé si han visto Café y Cigarrillos, Coffee and Cigarettes, de Jarmusch, que tú ves que es una serie de cortos y prácticamente no está sucediendo nada, son unas personas que están hablando. Lo hace también Tarantino en Pulp Fiction. Al principio de Pulp Fiction tú ves a alguien que está hablando de hamburguesas, están hablando de una cosa que tú dices, bueno, ¿de qué está haciendo? Lo hace Linklater en su famosa trilogía esta, que es con Ethan Hawke y Julie Delpy. Ellos están caminando por una calle y están hablando de cosas cotidianas. Entonces quizás esta sea... y la otra estructura se llama antitrama, y ya es una cuestión más loca, más experimental, más que no hay una estructura por ningún lado. Son cosas más así que nos mueven a que el espectador sienta a través de las imágenes, tenga ciertas sensaciones, pero no tiene una estructura de por sí que vaya ligado ni con la arquitrama ni con la minitrama. Entonces yo pienso que más bien esta película va por allí, por esa estructura llamada minitrama, donde tú ves un mundo cotidiano de los animales, o algo que pareciera no tener una hilación como estamos acostumbrados, como la hilación inclusive aristotélica de la poética, como nos ha enseñado en guión, que es una estructura de guión, y pienso que más bien se va por allí. Por eso decía que más estructura veo o escuché con la cuestión de los animales. De los muchachos. Yo mencionar que Perut Osnovikov son como uno de los fundadores de MAFI y han creado esa corriente de plano fijo, de captura o retrato de la realidad. Se nota, como decía la Cata, como que ya han generado un estilo. Ellos también hacen clase y también como que se nota que hay varios directores, como el Adolfo Mesías, que también trabajó con cámara y que ha trabajado con el Carlos, el viaje espacial, ahora que también está circulando, que son muchos planos fijos de contemplación de lugares. Creo que también
es eso, como es un documental que muestra un retrato, que quizás no tiene una estructura narrativa, o sea, convencional, pero sí hay, de montaje está bien diseñado, las entradas de estos voces en off, de la transición del tiempo, o sea, hay un orden en la película, se nota. No sé, como que creo que muchas películas, como por qué la quisieron hacer los directores, es una cosa. Ahora, yo viéndola, me puede haber gustado o no, no creo que es una experiencia válida. Ya el hecho de haber contemplado ese espacio, los animales o los insectos, ver cómo también funciona una especie de simbiosis, de todos los seres que viven en ese lugar de alguna forma se acompañan o se nutren unos de otros, desde la mosquita hasta los perros, de los hombres. Entonces, como ver esa comunión de gente, me parece que estaba bueno, algo rescatable de la peli. Y yo creo que también, como decía Alexis, para mí todo documental tiene algo de ficción. Acá a mí un poco me perturbaba los hilos, como que era muy evidente, aunque ya sabía porque había visto las películas anteriores de ellos y donde también tenía una puesta en escena muy marcada de cómo encuadran, de cómo hacen hablar a la gente, de cómo usan estos recursos. Si es ético o no ético, yo creo que siempre vale la pena preguntarse, ya el hecho de agarrar una cámara y grabar cierto espacio y no otro es una posición ética. El hecho de ser una cámara ya es ético porque tiene un dispositivo, el lente que emula, bla, ya el hecho de usar una cámara tiene un trasfondo ideológico, y creo que también está bueno que uno se haga esa pregunta de por qué contar una historia con una cámara y de qué muestro y qué no muestro. Entonces estas preguntas que nos hacemos a partir de esta película, para mí es algo positivo, que agradezco que surjan en esta charla. Bueno, muy chico para complementar, Mafi, hicieron propaganda, y yo una vez fui a una charla del Chiñoli que hizo un montaje y decía que había un nivel que, claro, uno se imagina que está todo como llegaron, pusieron la cámara y las cosas pasaron, pero decía que había un nivel de intervención en VFX posterior que era increíble. Por ejemplo, tú veis la película y te queda la sensación, no votó casi nada de gente, pero decía que había un plano cenital donde estaban, cuando pasan esta urna a votar, y habían como dos, el que está votando y una persona esperando, y ella decía que ese plano estaba lleno de gente, pero lo intervinieron para dar esa sensación. Eso fue puro VFX. ¿Y cuál era su argumento justificando? Que ellos cuando llegaron estaba así, y en verdad fue muy poca gente, pero en un momento se achoclonó, pero ya no podían grabar porque ese plano lo echaron después que no podían grabar eso. Entonces ellos asumieron y modificaron el plano después. Voy a complementar lo que decía la Flon, en el sentido de que este como parque es como un ecosistema. Es decir, porque cuando uno piensa en ecosistema, piensa algo más natural, como un bosque, un desierto, pero aquí en la misma ciudad también se puede dar un ecosistema con los seres vivos que habitan, la relación entre ellos, y no solo entre los animales que habitan, sino también entre las personas que conviven en esos espacios. También se da como una suerte de ecosistema y relaciones entre unos con otros. Yo quería hablar sobre lo del documental, de la ética del documental, de si lo que estamos viendo es real o no, si el público tiene que saber si lo que está viendo es real o no. Y el cine, tanto ficción como documental, siempre representa un punto de vista a través de la representación. Y la representación uno la puede construir o la puede capturar de la realidad, como se presenta frente a la cámara, ¿cierto? Ahora, yo creo que lo que a Héctor tal vez le molesta es que esa representación se note y sea evidente que lo pusieron ahí, que lo armaron. A mí también me molesta cuando pasa eso. Y a veces, como ya estoy tan acostumbrado a darme cuenta que armaron la escena o que dieron la acción para lo que pase, a veces estas cosas me pasan como si fueran normal. Por ejemplo, lo de los burros en este caso, claro, me di cuenta que pasaron para un lado, después venían, y también hubo cambio de plano, que no fue algo como que grabaron sin planearlo. Pero no me molestó porque también como que estoy acostumbrado a ver ese tipo de preparaciones. Pero yo creo que eso es más que nada como saber como ser tan evidente sin una intención narrativa. Tal vez eso es lo que molesta cuando uno ve un documental. Y lo que a lo mejor yo también me refiero con ser ético es con ser honesto con tu espectador. O sea, si tú le vas a intervenir, ser honesto en decir, sí, estoy mostrando una realidad intervenida, ¿cachai? No estoy mostrando la realidad.
sino que estoy mostrando una realidad, mi realidad del lente, que además yo intervine en esa realidad. Creo que Sebastián lo dijo súper bien, esa cosa de no decirlo claramente y a lo mejor no ser honesto y que, no sé, la verdad que no me producía que narrativamente, yo creo que por ahí va el tema, incluso si ético o no ético, yo creo que narrativamente me pasó de que ahora la voy entendiendo más la película gracias a ustedes, porque cuando la vi yo no sabía hacia dónde iba. Y tampoco, por eso me pasó que tampoco sentí, quiero mostrar, esto es una película que quiere mostrar la realidad tal cual es, y por eso tenemos que hacer el ejercicio de, ya, ok, y a lo mejor, pucha, me pasó eso. Ahora, eso no quita, porfa, no quita, y voy a insistir en ese tema, que técnicamente yo creo que la película es muy buena. De hecho, una de las cosas que me dio pena es que no la vi en cine, y es muy linda la fotografía. Es muy linda la fotografía. Los encuadres, cómo ponían a los perros en ciertas posiciones, la cámara, me encantó. Me la imaginaba en un buen cine con un buen sistema de audio, también fascinante para escuchar a los chiquillos. Incluso yo no sé, a mí me pasó un poco que me costó entenderle a los chiquillos porque hablaban con otro ritmo que no el mío, entonces tuve que retroceder, ya, vamos, metámonos. Me imaginaba, no sé, Argenis si te costó, pero esa forma de ser tan chileno de hablar los chiquillos, que fue como, igual flow, po. Sí, po, compleja, me costó, pero creo que le daba esa cosa rica de los chiquillos, porque aparte de cómo hablaban, mostraban su picardía, se muestra su forma de ser, su lugar. Después de ¿cómo se llama?, de ver la película, no me ubicaba más o menos dónde estaba el parque, entonces lo empecé a buscar por internet para ubicarlo, entonces, ya, qué rico. Esas cosas de la película sí las rescato y eso me encantó. Y de hecho, solo vale, no es que solo, vale la pena por ir a verla a cine esa película, para ver, o en un en un tele grande, para que puedan ver la calidad, sobre todo incluso cuando mostraban las moscas, también me pregunto, ¿qué cámara lente usaron para ver tanto detalle en la mosca? Que aunque me dan asco, era bonito ver, oye, mira cómo se mueve, cómo las cosas que hace, que esos detalles asquerosos eran bonitos. No, si quería decir eso, si vemos clases si alguno ve clase con Carrasco, con el profesor del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales, lo primerito que él te dice es que el documental es totalmente intervenido. Entonces ahora le hago esta pregunta para que, quede allí en sus mentes, si intervinieron de alguna forma con los perros, cómo los colocaron y esto, si no fue también intervenido el discurso de los muchachos por allí. Quería a propósito decir algo bien cortico, que me pareció muy interesante. Hay un plano donde el perro tiene en la boca un paquete de cigarrillos y claramente se lee fumar causa adicción, y el plano siguiente lo que tiene en la boca es una botella de Coca-Cola. Entonces fíjate cómo une esos dos planos. Entonces fumar causa adicción por cigarrillo, la Coca-Cola también causa adicción. Muy interesante. Siguiendo con esto de las adicciones y los mensajes que da la peli, pensaba recién escuchándolos como estas voces en off, en su momento son dos amigos muy marcados, son dos voces, no vemos las caras, pero sabemos que dos, y uno es como que más el centrado, que aconseja al otro, que está en el camino a la perdición. Y en ese sentido es muy fácil homologarlo a estos dos perros, de cómo hay uno que efectivamente desaparece, muere, y si tuviéramos que pensar en cuál de estos dos amigos, cuál sería el que desaparecería de los dos y que extrañaría al otro, porque igual el último discurso que escuchamos es, bueno, te tenés que rehabilitar, empezar a trabajar, porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Entonces como que igual se genera como esa dualidad, y toda la película te van tirando estos como fumar hace mal, adicción, la Coca-Cola, la pasta, todas las cosas que narra que le pasan a él. Es como que es crónica de una muerte anunciada, sabes que algo mal va a terminar, porque cada vez incluso se escuchaba más como oído cuando le dice que
que no da más de las pastillas, que debería internarse, como que hasta la voz le empieza a cambiar, y incluso pensaba, porque ya cuando se muere, y después está la chica contando que va a tener un hijo, también pensar eso, es como, ahí muere, pero también hay otra vida que nace en medio de todo esto, como la chica se la ve como muy naturalizada, no, me atrasé un día, pero como que todo bien, y aceptando como esa realidad de que es, un día alguien se muere, al otro día alguien resurge, y eso como que, bueno, me parece como, también puede ser interesante. Sí, yo creo que una de las virtudes que tiene estos directores es como las asociaciones que van logrando, que dejan ahí, que uno puede ir haciendo. Respecto a lo que decía Argenis, yo leí que, la Bettina hablaba de cómo ellos también trabajaban si bien habían ya eliminado la cámara, pero cómo trabajaron a los chicos para que de alguna manera fueron dando cierto diálogo, como hablando sobre el futuro, o como sus expectativas, ¿no? Entonces ahí dijo, y para llegar a eso también ellos tienen que abrirse, pues de hecho el Ivanos Novikov anda en skate, entonces de ahí los conoció, y entonces también hay uno como abrirse ellos para que ellos pudieran contar llegar a este nivel de intimidad, porque se nota que hay una intimidad, ¿no? Y había un diálogo que quedó afuera, ellos hablaban como de llegar a viejo, como no hay que juntar plata, llegar a viejo y vivir tranquilo, pero después no, en verdad no, hay que vivir el momento, porque la vida en cualquier momento se te va. Entonces decían que eran dos formas muy distintas de verla, y que incluso a ellos, como ya sabían los papás sabían que estaban trabajando un documental, los llamaban para aconsejar a su hijo. Pero ellos decían muchas veces, ellos entendían las preocupaciones de los papás, pero estaban más del lado como de esta energía juvenil en que vive el momento a momento. Creo que no habíamos visto documentales, ¿cierto? Habíamos visto solamente ficción. Y creo que fue bueno haber visto un documental en este nuevo ciclo, porque es bueno debatir lo del punto de vista, lo de la manipulación de los elementos, la estructura del documental. Siento que faltaba que lo habláramos. Era una conversación que echaba de menos, en verdad. Así que, bueno, fue bueno haberlo hablado, sobre todo el tema de si lo que vemos es mentira o verdad. Creo que es un tema que siempre hay que hablarlo cuando hablamos de cine. Siempre hay que tocar ese tema. Así que muchas gracias. Yo, para cerrar, que al principio siempre cuesta entrar como en los documentales, el tema de esto de la manipulación de los planos, como uno lo acepta, pensaba respecto de cuando van los perros a ladrar a los pacos, y todo ese discurso que hablan respecto de que los pacos los coimean y demás. Igual creo que no deja de ser ad hoc a actualidad, donde justamente ahora los pacos están mucho más cuestionados por el sistema, donde ya es más vox populi. Y yo decía, esta es la primera vez que estoy viendo un discurso tan claro de denuncia, por así decirlo, que hasta su momento nadie se metía contra la institución, y acá claramente, tanto por audio como por imagen, dejan en claro, así que bien por eso, como creo que está bueno no olvidar, porque se viene octubre. Sí, para cerrar, esta película es del 2018, y el año anterior, el 2019, recién se empezó a mostrar más por festival acá en Chile, y bueno, y justo pasó el estallido, ¿no? Entonces hubieron muchas asociaciones como el Matapaco, los perros, también por esto que hablaban los chicos, que hay como un desencanto social, ¿no? Como que en una ándate a Provi hablaban, ¿no? Como no voy a ir a Provi, ¿cómo te vas a ir tú si eres un negro? Entonces como que también está esa diferencia social de alguna manera visto otra vez estos jóvenes, y como que que se relaciona de alguna manera con el estallido social, uno puede hacer cierta asociación. Nos vemos la próxima semana con una película que todavía no decidimos. Queden atentos a nuestras transmisiones. Chao. 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 Nos vemos en Yo No Vi Nada. Sí. Yo no vi nada, claro. Yo no vi nada. Pero que escuchen, sí.